Buenas tardes a todos. Este es el videotutorial de presentación del capítulo 7 de la materia distribución eléctrica 1. El capítulo 7 sería desarrollar un poco el tema subestaciones de distribución. Bueno, voy a proceder a presentar pantalla primeramente para ir al documento elaborado, ¿verdad?, sobre lo que sería el capítulo 7 subestaciones de distribución. También sería para rememorar un poco ciertas definiciones sobre subestaciones en general en principio. La definición habla de un conjunto de dispositivos eléctricos que forman parte de un sistema eléctrico de potencia, ¿verdad? En el caso de una subestación en general va desde la barra de alta tensión hasta las celdas en baja tensión, pasando por lo que serían los equipos de protección y control, ya sea relés, transformadores de corriente, transformadores de potencial. eh, Luego están los medidores, ¿verdad? Medidores de control, de medición también, o sea, los aparatos de medición. También se menciona tal vez el componente más importante de una subestación, que sería el transformador de potencia. Luego, en la parte de baja tensión de este transformador de potencia, se tiene también, ¿verdad?, los aparatos de medición, control y protección. Y luego de la barra de baja tensión están lo que serían las celdas, ¿no? En el caso de considerar un ejemplo práctico en nuestro sistema eléctrico, estaríamos hablando de una barra de alta tensión de 220 kV o de 66 kV, un transformador de potencia de, bueno, los ejemplos podrían ser 220, 23, 13, 8, todos en kV, ¿verdad? 220, 66, 23, 66, 23 también, y 220, 66, 13, 8, ¿verdad? Los diferentes tipos de transformadores que tenemos en nuestro sistema. Y cuando hablamos de barras de baja tensión, nos referimos a las barras de 23 kV junto con todas sus celdas, ¿verdad? Parte de las celdas serían los alimentadores que tienen ahí en las celdas, interruptores y transformadores de corriente y todos los aparatos asociados, o equipos asociados, mejor dicho. También está el transformador de servicios auxiliares, el banco de capacitores, el banco de baterías o transformador de servicios auxiliares también. O sea, un conjunto de equipos eléctricos que forman parte de este sistema eléctrico de potencia. La función principal de una subestación de distribución es transformar tensiones y o derivar circuitos de potencia. Y se tiene en cuenta también lo que tiene que ver con el medio ambiente, ¿verdad? Cuidando el ecosistema y el impacto ambiental, que es un tema muy importante, muy sensible cuando hablamos de sistemas eléctricos de potencia. Bueno, pueden ser de varios tipos. En el caso de los más comunes serían los de corriente alterna, son los ejemplos que nosotros tenemos, ahora los ejemplos prácticos, que serían de corriente alterna. De corriente continua, el ejemplo más cercano sería el de la subestación de Furnas, en realidad una convertidora de corriente alterna a continua. Y ahí justamente la combinada, ¿verdad? Entonces, corriente alterna, corriente continua y combinada. Bueno, después si hablamos de tipos de estas subestaciones, tenemos las elevadoras. Se refiere a elevar la tensión, ¿verdad? Normalmente destinadas a elevar la tensión de generación. En nuestro caso, normalmente se da que se eleva esta tensión de 13,8 kilovoltios, ¿verdad? Y normalmente están localizadas en las centrales de generación. En este caso, un ejemplo práctico sería la subestación de margen derecha, ¿verdad? Justamente que es bueno, en el caso de subestaciones, una transformadora de 13,8 a 220 kV. Como estamos tocando el tema de subestaciones en general, recordando que para nosotros son estaciones y subestaciones en el sistema,
No tenemos específicamente lo que serían las subestaciones de distribución. Bueno, después el otro tipo de subestaciones son las transformadoras, destinadas a reducir la tensión para su distribución, ¿verdad? En este caso, sí, acá justamente los dos ejemplos, de 220 kilovoltios a 66 kV y 220 a 23 kV. Para rememorar nomás lo que sería en Villa Hayes, por ejemplo, la conversión ya va para 500 kV. Y acá, y en este caso, cuando hablamos de transformadoras, la, estas pueden ser de 220 a 66 y 23 o directamente de 220 a 23 o una de 66 para 23. En el caso de las subestaciones del tipo transformadoras. Y acá están las distribuidoras, justamente destinadas a la distribución final de energía a los consumidores, que inclusive se puede tomar, que pueden ser las que transforman tensiones de 66 para 23 kV. Otra clasificación importante serían las subestaciones rectificadoras, ¿verdad? Cuando hablamos de conversión de tipo de corriente, ¿verdad? O sea, ¿qué tipos? Tipos de corriente. Lo que estas subestaciones rectificadoras son las destinadas a convertir energía generada en corriente alterna, o sea, a corriente continua o CC, para su transmisión a los centros consumidores. Recordando que normalmente la transmisión en corriente continua se da para grandes distancias. Y estas están localizadas cerca de las fuentes de generación, como es el caso de Furnas, ¿verdad? Localizadas cerca de Itaipú, binacional. Aquí un ejemplo de 500 kV a 600 kV, pero ya en corriente continua. Y acá lo que sería el ejemplo gráfico de las estaciones rectificadoras. Bueno, después están las alternadoras que hacen la operación contraria a las rectificadoras, ¿verdad? Se da el caso que las alternadoras son las destinadas a convertir la energía transmitida en corriente continua a corriente alterna, ¿verdad? Con la finalidad de que sea entregada al centro consumidor. En el ejemplo práctico podríamos tomar justamente las estaciones o subestaciones que reciben la energía transformada en Furnas, ¿verdad? Que serían en São Paulo. Transforma esa energía transportada en corriente continua, convertida a corriente continua y la vuelve a convertir en corriente alterna. O sea que la operación contraria de esta gráfica, en este caso, de 66 kV lo convierte para 500 kV. Bueno, acá hay diferentes niveles de frecuencia, los ejemplos. Bueno, después entramos un poco en los niveles de tensión utilizados en ANDE para los diferentes tipos de cuando hablamos de distribución, transmisión, subtransmisión, etcétera, ¿verdad? Y bueno, justamente para tener en cuenta cómo se podrían clasificar también las subestaciones, ¿verdad? Cuando hablamos de baja tensión, la tensión nominal es 220 barra 380 voltios, 380 para motores en general, estamos hablando de distribución. Media tensión sería 23 kV o 23.000 voltios, también hablamos de distribución. Alta tensión 66.000 voltios o 66 kV podría denominarse subtransmisión, ¿verdad? Alta tensión 220 kV o 220.000 voltios, transmisión, y muy alta tensión en este caso, que sería lo de 500.000 voltios o 500 kV, también considerado como transmisión, ¿verdad? Bueno, después entramos un poco en lo que serían las funciones principales de los equipos de una subestación, ¿verdad? Primero tenemos tal vez el equipo más importante, que es el transformador de potencia, y que se encarga de reducir o elevar la tensión, o sea, de 220 para 66 o para 23 en el caso de transmisión, ¿verdad? O en el caso del sistema metropolitano, podemos decir.
o de 13.8 a 220 o a 500 kb en el caso de la subestación margen derecha, que es justamente de generación para lo que sería transmisión, ¿verdad? A los centros de consumo. Y esto por medio de la inducción electromagnética. O sea, de hecho que los transformadores de potencia tienen todo un sistema de conversión de estas tensiones, ¿verdad? Bueno, después está lo que sería el interruptor, cuyo código representativo es el 52 y normalmente como representado en el diagrama unifilar como un cuadrado, ¿verdad? Cuadrado con número 52. Y la función principal es abrir o cerrar de forma manual o automática. Normalmente cumple la función de la apertura o cierre automático de un circuito bajo carga. Esa es la diferencia con los seccionadores. Normal, o sea que el seccionador abre sin carga y si en teoría, ¿verdad? En principio, como función, y el caso del interruptor es bajo carga o con carga bajo condiciones de falla. También tener en cuenta que son bajo condiciones de falla, ¿no? De manera a colocar o retirar de servicio equipos. La idea es, en el caso de que se produzca una falla, una apertura automática para justamente dejar o aislar el equipo a proteger. Y sería equipo, líneas o parte del sistema. Y en el caso del seccionador, cuyo código es el 89 y normalmente se representa con un círculo o una circunferencia en este caso, y su función principal es abrir o cerrar un circuito sin carga. Bueno, después vienen ya los equipos asociados, ¿verdad? En el caso de transformador de corriente o transformador de potencial, asociados a la protección, control y medición, ¿verdad? Los transformadores de corriente pueden ser de control y de medición, ¿verdad? Justamente la función principal de esto es alimentar los sistemas de protección y medición, pero con corrientes reducidas, corrientes transformadas, minimizadas y proporcionales, que es muy importante, a las de circuitos a las del circuito de potencia. Y otro punto importante es la aislación que deben proporcionar entre el circuito de alta tensión y los instrumentos. Lo mismo sucede con el transformador de potencial, ¿verdad? Alimentar también los sistemas de protección y medición, pero en este caso con tensiones reducidas y proporcionales a las del circuito de potencia. Pero también lo mismo, deben proporcionar esta aislación requerida entre el circuito de alta tensión y los instrumentos. En el caso del transformador de potencial puede ser del tipo inductivo o capacitivo y también se habla de condiciones usuales, estrella y delta abierto. Otro equipo importante dentro una subestación de distribución, ¿verdad? O unas subestaciones serían los descargadores, ¿no? Que son los encargados de proteger a los equipos contra las sobretensiones de origen atmosférico, ¿verdad? Bueno, con esto ellos impiden que valores superiores a determinados niveles preestablecidos, y estamos hablando de niveles preestablecidos para para los diferentes niveles de tensión, 220, 66, 23, ¿verdad? Entonces impide que estos valores sean superiores a los establecidos ya y que no alcancen estos valores preestablecidos para los diferentes equipos. Bueno, después hablamos de tres equipos muy importantes que cumplen funciones similares: reactores, bancos de capacitores y compensadores estáticos o compensador estático. En el caso de los reactores, lo que controlan es tensiones, ¿verdad? Controlar tensiones en las barras, en régimen permanente y una función muy importante que serían el de reducir las sobretensiones. Bueno, en el caso de bancos capacitores, compensar el factor de potencia proporcionando potencia reactiva, ¿verdad?
al compensar el factor de potencia, pero mediante eh, la, mediante potencia reactiva, ¿verdad? En el caso de proporcionar esta potencia reactiva, lo que pasa es que se obtiene un aumento de tensión en la barra, en la cual se conecta, ¿verdad? Y luego está el compensador estático, que compensa la tensión, ¿verdad? Pero combinando reactores y capacitores controlados por tiristores. El compensador estático sería como un reactor banco de capacitor, que puede actuar como, justamente, ¿verdad? Como reactor o como banco de capacitor dependiendo de lo que precisa el sistema. Y un equipo bastante importante también sería el filtro de onda. En el caso del filtro de onda, hablamos de bloquear la señal de alta frecuencia utilizados para finalidades de protección y comunicación, ¿verdad? Y lo bueno de este filtro es que con esto bloquea o con este bloqueo impide el ingreso de la señal a la subestación. Bueno, después están también los transformadores de medida, que están asociados a los transformadores de corriente y de potencial, ¿verdad? ¿Y cuáles son sus funciones básicas? El primero y el más importante, reducir valores primarios altos, ¿verdad? A un nivel compatible con los contadores de potencias y relés de protección estándar. Normalmente sucede con los transformadores de corriente asociados a la protección también, ¿verdad? Su primera función entonces, reducir estas tensiones o corrientes a valores, a un nivel inferior o compatible para para la parte de contadores de potencia o para los relés de protección. También sería aislar los aparatos conectados de la red de alta tensión, ¿verdad? Que es lo que estuvimos mencionando aquí con respecto al transformador de corriente y potencial. Primero, alimentar con corriente reducida o tensiones reducidas, pero también proporcionar aislación. Pero después, proteger los contadores de potencia contra la sobrecorriente o lo que llamamos cortocircuitos, es otra función del transformador de medida, ¿verdad? Y muy importante, habla de cumplir bajo condiciones de servicio difíciles o inclusive condiciones de servicio en falla, cuando se refiere a impulso en las líneas de alta tensión, cuando hablamos de corriente de cortocircuito o sobretensiones, y también un punto importante que sería el estrés ambiental. Y por último, ya esto ya tendría que ver más con la garantía de la marca o, o del equipo en sí, ¿verdad? Que es garantizar esta precisión durante un mínimo de 25 años, teniendo en cuenta que sería solo un mantenimiento mínimo. Otro punto importante para desglosar serían las barras colectoras. Las barras colectoras entonces son un conjunto de conductores eléctricos que se utilizan como conexión común de los diferentes circuitos que consta una subestación o las barras normales, ¿verdad? En, en una subestación se pueden tener uno o varios juegos de barras que agrupen diferentes circuitos en uno o varios niveles de tensión, ¿verdad? Ahí tenemos niveles de tensión de 220, 66 y 23. Y ahí, justamente, dependiendo del propio diseño de la estación. Así como también podemos tener de 220 y 23 o 220 y 66 y el 13,8 como una barra única. Bueno, después, en lo que sería las barras, están formadas principalmente de los siguientes elementos: conductores eléctricos, aisladores y conectores y herrajes. Bueno, los conectores y herrajes sirven para sujetar el conductor al aislador y unir los diferentes tramos del conductor. Aisladores, como su nombre lo dice, aislante eléctrico, y también sirve como soporte mecánico, ¿verdad? Y los conductores eléctricos, tantos, ¿verdad?, como fases tenga el circuito, en este caso, los conductores eléctricos. Bueno, y los materiales más comúnmente utilizados en las barras son los siguientes:
Cables y tubos, ¿verdad? Estos cables son conductores formados por un haz de alambres trenzados en forma helicoidal. Conductores. Bueno, en el caso de los materiales más utilizados, sería el aluminio ACSR, ¿verdad? Que es reforzado con acero, o el cobre. Normalmente el más utilizado es el aluminio reforzado con acero tipo ACSR debido al costo. Deben tener en cuenta que el cobre es mucho más caro que el aluminio, ¿verdad? Y el otro tipo de material utilizado serían los tubos. En ese caso se reduce el área necesaria para su instalación y se requieren de estructuras más livianas. Y los mismos materiales, los más utilizados son el cobre y el aluminio. Recordando de vuelta que siempre tendrá prioridad el aluminio debido a su coste. Igual teniendo en cuenta que la capacidad del conductor del cobre es casi el doble que la del aluminio. Bueno, otro punto importante para considerar el desglose de una subestación sería la malla de tierra, ¿verdad? ¿Y qué se refiere a conjuntos de conductores, cabos, jabalinas y conectores interconectados, ¿verdad? Que están circundados por un elemento y sirve, la idea es que disipe las corrientes que serán impuestas a este sistema, corrientes serían sobre tensiones de origen atmosférico o sobre tensiones originadas por las fallas, ¿verdad? O cortocircuitos. También tener en cuenta que tiene que ser diseñado un sistema puesta a tierra para poder implementar la malla de tierra. Bueno, y aquí algunos requisitos importantes que debe atender una malla de tierra, que ya estuvimos viendo, ¿verdad? Con respecto a lo que sería la malla de tierra. Primero, una baja resistencia de aterramiento, que es lo más importante. Alta capacidad de conducción de corriente, o sea que deben derivar para tierra, ¿verdad? O disipar para tierra las sobretensiones asociadas al cortocircuito y a las de origen atmosférico. Proporcionar seguridad al personal, claro, la malla de tierra, al personal que controla o que maneja la subestación, ¿verdad? Y el valor de resistencia de aterramiento invariable, ya sean teniendo en cuenta las condiciones climáticas, diferentes materiales utilizados. Muy bien, entonces este sería el desglose del capítulo 7 subestaciones de distribución, ¿verdad? De nuestra materia, distribución eléctrica 1. Muy bien, éxitos a todos.